Buenas, bienvenidos. Hola José Miguel, buenas a los que se están sumando. Por ahí ya llegó Juan, lo voy a invitar. Hola, bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando esta cuarentena? Tratando de pasar de la mejor manera posible. Sí, Con mucho trabajo igual. sí. Es como que estamos como muchas más horas, ¿no? Frente a la pantalla y al estar disponibles todo el tiempo implica también como mucho más tiempo de Sí. trabajo. Nos exige organizarnos inclusive un poquito más, porque en la modalidad presencial la estructura ya está dada. Esto es Claro, nuevo y a mí me pasaba que no tenía una estructura para contestar mails o tareas de los estudiantes, entonces lo hago todo el tiempo. claro. Sí, sí, a mí me pasó que esta semana dije, bueno, a mis estudiantes voy a poner horarios de respuesta de consulta. No puedo estar Claro, hasta las 11 de la noche respondiendo, así que claro, nada, nos empezamos a administrar ellos y yo. claro. Qué bien, qué bien. Y ahí por Maldonado, ¿cómo está? ¿Hay Bueno, movimiento o poco? eh, estos últimos días se nota un poco más de movimiento. Lo que a mí me pareció interesante, ayer tuve que salir a hacer unos trámites en el banco y bueno, algunas cuestiones del liceo, y me llamó la atención que aproximadamente el 50% de las personas está usando mascarilla, y eso me pareció como bien, bien positivo. Sí, viste que Sí, ahora el gobierno, bueno, dijo que va a ser obligatorio a partir de este viernes. exacto, sí. Así que bueno, será cuestión de eso, así ya estamos pensando también algunas cuestiones asociadas a eso en el liceo. Bien, Sí, sí, claro, ¿no? Poco a poco tenemos que ir preparándonos, ¿no? Para el regreso a las clases. sí. En Estuve una- mirando y compartiendo con colegas el regreso de Wuhan, viste el lugar donde comenzó sí, la sí, pandemia, y era, bueno, además de las mascarillas, tenían como un cubo, ¿no? Y ya habían vuelto a clases y así era la clase, cada chiquilín en su banco con el cubo de color amarillo, además, por decirlo era transparente, sí, sí. y todos con el tapaboca. Ah, sí, eso también pone un poco en juego la creatividad de las personas. Ayer estaba volviendo para mi casa de esta diligencia que tuve que hacer y vi un coche, iba el conductor manejando y el acompañante era una persona muy mayor y iba como con una mampara de nylon. O sea, Entre el acompañante y el conductor. en el asiento del acompañante y con una mampara de nylon, así. Claro, Ahí me pareció extraño, miro con más detalle y claro, vi que era una persona mayor. Y tal claro. vez hasta con algún problema, ¿no? Entonces, de ahí viene. Son los que más se tienen que cuidar, Sí, claramente. sí. Bueno, Y ahí se eso. van uniendo, te fueron saludando algunos docentes, algunas personas. Viste Claro. que estos vivos tenemos de todos lugares del Uruguay e incluso han participado, bueno, con De otros compañeros países. de Argentina y de otros países. Sí, Qué sí, sí. bien, qué bien. Eso está bueno, por suerte. Hoy en el día, mirá, ya arranco como a contar un poco mientras se van sumando. Ayer tuvimos a Andrés Peri y estuvo, bueno, conversando sobre evaluación. Y mañana vamos a estar hablando con María José un poco sobre economía circular, que es uno de los desafíos profundos, ¿sí? Que después vos nos vamos a contar, porque el Liceo de la Barra también ya se involucró en alguno de los desafíos, a ver Sí. cómo van marchando. Y bueno, y ya a partir de mañana vamos a lanzar la, la agenda de la próxima semana, que seguimos con más vivos, siempre, bueno, a las 15 horas todos los días.
Y ahí hay como varios liceos presentes, viste que dicen liceo 20 presente. También hay algunos que se van sumando que tienen como, bueno, esto, como en tu caso, como un perfil de Instagram institucional, ¿no? Que creo, Claro. en el caso de la barra ya lo tenían. Sí, sí, lo Pero hay teníamos. Pero otros bueno, que en este momento han también ido como generando. sumando. Es que esto también es una oportunidad para, bueno, hacer algunas cosas que por ahí estaban pendientes, pero por una razón u otra no lo hacíamos. Y, y bueno, ahora hay el tiempo, de repente también la necesidad, ¿no? De densificar un poco la comunicación a través de las distintas redes sociales, algunas de ellas muy útiles. Por ejemplo, yo he descubierto un poco el valor que tiene el TikTok, ¿no? Desde el punto de vista pedagógico. Si bien Sí. esto ya tiene como 3 años y yo apenas lo tenía de oídos, ¿no? Es como hablaba con mi familia y me decía, pero ¿cómo puede ser que tú no sabías? Sí sabía, sí había escuchado, pero no sabía exactamente qué era, ¿no? Y a veces a los Exacto. profes nos pasa, solo por el hecho de estar junto con los jóvenes, no significa que manejemos todo. Y bueno, involucramos un poco esto de Mirá, algunas bueno, redes sociales, TikTok. Ah, mira, todavía, ahí bueno, siento todavía no como tenemos los permisos. Juan, siento como un ruido, como un silbido, no sé si el resto lo escucha cuando hablas, capaz que es a mí nomás. Voy a bajar un poquito por las dudas. Ahora nos vas a contar, bueno, de esta propuesta que están armando, que son ya varias, Ujú. pero primero quería presentarte un poco y retomar esto que justo ahí Catalina estaba comentando, que qué buena idea esto del Instagram institucional. Ahí mira, está el Liceo 71, está presente y también desde el apoyo. Y bueno, incluso hace poco un colega me comentaba de un centro educativo que crearon ese Instagram y hacen como un vivo, ¿no? La coordinación y van sumando los profes. Entonces, ahí nos comentan que escuchan como un ruidito de fondo, sí. Ahora ¿Será vemos que si se lo... baja un poco mi volumen? A ver, capaz que sí. O tal vez ahí bajé Ahí un yo poco. te escucho bien. Estamos apenitas, pero te escucho mejor. Bien, bueno, se los presento, estábamos conversando un poco para los que se fueron sumando ahora. Bueno, estamos en el espacio Enlace Vivo que ocurre todos los días, de lunes a viernes a las 15 horas. En el día de hoy tenemos de invitado a Juan Correa, que es director del Liceo de la Barra. En este título que pusimos La Barra de la Barra, para, bueno, para contar un poco las experiencias de lo que está viviendo este equipo, ¿sí? Ahí preguntan, bueno, ¿cómo se organiza un vivo de Instagram? Es simplemente tener un perfil, ¿sí? Que ya puede ser de una persona o pueden generar un perfil como más desde la institución o desde una clase. Y arriba, cuando vamos a hacer las historias, tienen como varias opciones y una es el vivo. Y ahí ponen vivo y comienza y todos los que se van sumando pueden ir viendo y se puede invitar otra persona. Incluso podríamos, por ejemplo, conversar con Juan, como sacarlo del vivo e invitar a otra persona y así sucesivamente. Para ir sumando como, bueno, tips para incorporar en los centros educativos en nuestras clases. Juan, entonces, bienvenido, gracias por participar. Bueno, el agradecido soy yo. No sé cuánto tenga para aportar, porque han estado, bueno, personalidades bien importantes y referentes del mundo de la educación y las nuevas tecnologías. Pero bueno, creo que parte de ser docente en este contexto es la generosidad y aunque por ahí considero que no tengo tantas cosas para compartir, sí estoy dispuesto siempre a colaborar en lo que sea posible. Me toca liderar una institución que es el Liceo de la Barra, que forma parte de la red desde su propia fundación en el año 2016. Diciembre de 2015 fuimos admitidos en la red. Y al inicio del ciclo lectivo en el año siguiente, en 2016, el liceo comienza a desarrollarse en una modalidad de tiempo completo. Actualmente en nuestro país, en Uruguay, hay 7 liceos que desarrollan esa modalidad, que de alguna manera viene dando continuidad al proyecto que tienen varias escuelas, ¿no? Varias instituciones de educación primaria. Y este liceo
que opera en la barra y, bueno, atiende a personas que van desde la barra, el Tesoro, hasta el otro puente que nos conecta con Rocha, allá en José Ignacio. Tiene 180 personas, están involucradas 35 funcionarios, docentes, sean estos profesores de asignatura o talleristas, y bueno, el resto del personal no docente. Así que la principal característica del liceo de tiempo completo de la Barra es eso, es el desarrollo de esta modalidad que es relativamente nueva en nuestro país, en el caso de educación secundaria, y que implica que los estudiantes desarrollan en la mañana la propuesta curricular convencional, digamos, y luego del almuerzo en la tarde tienen una batería de talleres que el estudiante elige en función de sus propios intereses. La cuestión está luego, de parte del equipo de gestión del liceo, entrar a ensamblar las propuestas de los profesores con la propuesta de los talleristas, además de los otros componentes, ¿no?, que tiene el liceo y que hacen a la vida de la persona, desde cuestiones que están asociadas a la higiene, al cuidado de la salud, a la alimentación. Y eso de alguna manera es una marca registrada en el liceo. Y la otra marca para mí es la escala del liceo. Es un liceo relativamente pequeño, lo que favorece un montón de cuestiones al momento de organizarse. Tiene un riesgo, ¿no? Y es la endogamia, el hecho de ser tan pequeño a veces hace que los vínculos sean demasiado estrechos para la escala o para la tradición de un profe, ¿no? Acostumbrado de repente a liceos un poco más grandes. Pero bueno, ese es nuestro contexto, esa es nuestra realidad, y en esa línea estamos caminando, ¿no, Laura? Juan, bueno, algunos preguntaban ahí de la barra, de qué es la barra de Maldonado, en la que se encuentra el Liceo de la Barra. Y también está bueno que nos cuentes un poco el tema de los talleres, porque es bastante peculiar, no tienen talleres como, digamos, que hay en otros liceos, ¿no? Ahí, bueno, ¿cómo seleccionan esos talleres? ¿Cuáles son? Para que nos cuentes un poco, para conocer un poco más del contexto. Bien, la propuesta de los talleres da cuenta de por lo menos dos variables, ¿no? Una, el proyecto pedagógico del liceo, que en el caso, a grandes rasgos, podría decir, es dar cuenta de las particularidades del territorio en el que está inserto. Recordemos, Barra de Maldonado, Liceo de Playa, con todo lo que eso implica, ¿no? Con cuestiones ambientales, con cuestiones asociadas a los deportes. Luego viene el interés de los estudiantes, y bueno, y ahí viene esta coyuntura de las edades de los estudiantes, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que los divierte. Y el liceo hace un llamado atendiendo a esas dos grandes cuestiones. El proyecto del liceo, reitero, que tiene que ver con la coyuntura espacial, dónde está el liceo y lo que eso implica, y después los intereses de los estudiantes. Y ahí se abre una batería de posibilidades. Y luego hay que seleccionar. Claramente no hay posibilidad para todos. Si un estudiante pide que, por ejemplo, quisiera tener un taller sobre, no sé, viajes espaciales, no hay posibilidad, porque tal vez el tallerista no está ahí cerca, ¿ah? O no tiene que ver con el proyecto liceal. Y en general hay tres grandes líneas para los talleres, Ana Laura. Uno es el que tiene que ver con todo el movimiento y los deportes. Y ahí la estrella es el surf, porque si bien todos como uruguayos sentimos el fútbol, ¿no?, como una identidad muy potente, en el caso de las zonas costeras y en particular aquí en La Barra, el surf es una práctica habitual para muchísimas personas. Sería exagerado decir para todos, pero para muchísimas personas es una práctica habitual. Luego de los deportes hay una segunda línea bien interesante, y es lo que tiene que ver con las expresiones artísticas en general, que va desde circo, teatro, bueno, artesanías, etc. Y finalmente, la más pequeña, pero no menos interesante, y que a mí particularmente me interesa mucho, es aquella línea de talleres que tienen que ver con el mundo del trabajo. Ahí que aparece cocina, mecánica de bicicletas, un idioma visto desde el lado del turismo. Claramente nadie va a salir siendo bilingüe, ¿no?, español y portugués. Claramente nadie va a salir sabiendo arreglar como un mecánico las bicicletas. Pero sí sale sensibilizado con eso. Y eventualmente puede
de repente alimentar una vocación o ayudarlo a decidir al momento de iniciar el bachillerato qué línea le gustaría trabajar. Así que un poco en síntesis esa es la idea de los talleres. Y pregunta, antes de la cuarentena ya trabajaban en conjunto docentes, digamos, de aula de la mañana con los talleristas. Sí, en el año 2016, que fue el primer año, cuando yo vi las propuestas de los talleres y vi cómo empezaron a desarrollarse, sentí un poco de miedo, porque yo dije, wow, mira qué bueno, qué interesantes que son. Y tenía miedo que ganaran más importancia que las asignaturas. Así que desde entonces lo que tratamos de hacer es que una potencie a la otra. Claramente los profesores tienen todo el oficio de profesor. Y los talleristas de repente aportan otra cosa. No todos los talleristas son docentes. Algunos vienen de distintos campos profesionales, no necesariamente asociados a la docencia. Así que tratamos de que uno aporte al otro de modo que se van potenciando. Si hay talleres que tienen propuestas innovadoras y súper creativas, tal vez eso contagia a los profesores. Y los profesores a su vez contagian la estructura natural de la formación que tenemos los profesores a aquellos que no lo tienen, que en muchos casos son los talleristas. Así que sí, venimos trabajando. En el inicio del año 2020 ya se habían dado coordinaciones conjuntas, justamente con un tópico que nos une, ¿no? Que une a todo el liceo, y que es el trabajo en competencias. Hay mucha literatura al respecto. El Liceo de la Barra elige una, y es la del arreglo global de aprendizajes. Así que venimos trabajando de manera paulatina, pero sistemática, en el desarrollo de estas competencias que nosotros popularmente llamamos de 6C. Bien, que ahora nos vas a contar como algunas propuestas que también desarrollaron como Okay. promoviendo estas 6C. Bueno, Sí. ¿qué pasó cuando se plantea cuarentena? ¿Qué decidieron, qué estrategias desde el equipo de dirección y desde el colectivo docente se tomaron? ¿Cómo decidieron continuar? La primera acción creo que lo hicimos todas las instituciones del país, ¿no? Es echar mano a lo que primero sabemos hacer, con las famosas guías de trabajo, ¿no? Que los profesores ya la veníamos haciendo para acompañar el proceso de enseñanza y de aprendizaje presencial. Generalmente se generan propuestas que van acompañando eso a distancia, en el domicilio o en otros momentos de la clase. Y esa fue en la primera semana. Al día martes, el colectivo del Liceo de la Barra tenía pronto una propuesta que recogió algunos elementos, algunos trabajos que ya estaban hechos desde el portal SEA, el Sistema de Evaluación de Aprendizajes, seleccionó algunos ejercicios y ahí armó 3 propuestas, una para cada nivel, para primero, para segundo y para tercero. En tanto fuimos ganando tiempo para la segunda semana generar una propuesta original, que en este caso tenía como tópico el otoño, que justamente en ese fin de semana ingresaba a nuestro país. Entonces, considerado el otoño como tópico, los profesores fueron girando en torno al tópico y generando distintas propuestas, que luego fueron ensambladas. En ese segundo trabajo lo ensamblé yo, después los siguientes fueron hechos por otros profesores, y generamos un producto que fue compartido a los estudiantes y que hasta donde sabemos les resultó súper interesante, porque las propuestas eran que dieran cuenta de lo que les estaba pasando en su vida con el otoño. Vivo en el balneario Buenos Aires, está entrando el otoño, cuáles son los cambios que se van dando en el ambiente y cuáles son los cambios que se van dando en la persona en su segunda semana de cuarentena. Y así fuimos generando distintas propuestas, Ana Laura. Yo creo, sí, Perdón, dime. estas propuestas que generaron eran como, bueno, a nivel de todo primero, ¿no? Todo segundo y todo tercero, pero además los docentes iban generando propuestas de su propia asignatura, ¿o siempre pensaron desde lo global del año? No, esta segunda propuesta se definió el tema, que fue el otoño, y cada uno de los profesores generó una propuesta asociada al otoño desde su propio campo disciplinar, pero pensando no en primero, en segundo y en tercero, sino pensando en el ciclo básico en su conjunto. Entonces ahí también había un desafío para los profesores, que estamos aprendiendo tanto como los estudiantes,
En cómo adaptar una propuesta o cómo asignarle la versatilidad necesaria para que la propuesta sea válida para primero, para segundo, para tercero. Eso nos obliga a pensar en cuáles son los contenidos mínimos esenciales de cada uno de los campos disciplinares, ¿no? Sobre biología, ¿qué es lo central de biología para todo el ciclo básico? Bueno, una vez que yo identifico eso, ¿qué actividad puedo generar que tenga que ver, en este caso, con el otoño, ¿no? Y bueno, ahí aparecieron, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con los cambios fenológicos, cómo cambia la vegetación circundante, cuáles son los cambios que se dan en la fauna, y así con los distintos campos disciplinares. Por ahí no todos los profesores se les ocurría, no todos los profesores tenían una propuesta que se ajustara exactamente, pero todos los profesores podemos aportar desde otros lugares, como ser, por ejemplo, razonamiento lógico-matemático, ¿quién no todos? Todos los profesores podemos aportar desde el buen uso del idioma, español en este caso. Así que bueno, se generó esa propuesta. De la primera propuesta, que vi que hay algunos como quedaron interesados en esto de que generaron una propuesta en SEA, era como Sí. para realizar un diagnóstico, pero también esto nos ocurrió como en las primeras semanas, ¿no? Sí. Y Sí. como de qué iban. La propuesta inicial también tenía, digo, no fue original porque los ejercicios fueron tomados de propuestas que ya están en SEA y que están disponibles para todas las instituciones, y es de corte diagnóstico. Entonces, básicamente tiene que ver con el cálculo, el razonamiento lógico-matemático y la comprensión y producción de texto. Básicamente son las tres cuestiones esenciales que en general el Liceo de la Barra las hace siempre al principio del año. Hacemos una única propuesta que tiene que ver con estas tres grandes cuestiones que son las que identificamos como los elementos centrales para el desarrollo de las planificaciones. Cualquier docente necesita tener estas cuestiones relevadas, independientemente de la materia. ¿Años anteriores venían trabajando con SEA o fue Sí. exploraron este año? Ya venían. No, ya veníamos trabajando, ya conocíamos la propuesta. De hecho, este es el tercer o cuarto año que realizamos la evaluación de SEA, la de diagnóstico. Bien. ¿Y cómo Sí. hicieron como, bueno, para empezar a planificar estas actividades, ¿no? ¿Cómo, no sé, fue un mail, se reunieron por alguna plataforma o videollamada? ¿Cómo generar, capaz que fue un grupo de WhatsApp, ¿no? ¿Cómo generaron este encuentro y estas decisiones en colectivo? En primer lugar, me parece, Ana Laura, que cualquier primer esfuerzo tiene que nacer de parte del equipo directivo. O sea, es impensable que se generen cuestiones para una situación inédita como esta si el propio equipo directivo no hace el primer esfuerzo y no tiene la capacitación mínima. Así que fue lo primero que hicimos. Bueno, a ver, desde la dirección, ¿qué es lo que sabemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? A partir de ahí, ¿quiénes son los profesores que yo sé que tienen cierta experiencia en este ámbito? Conformar el primer equipo de trabajo. Para luego ampliarla al resto del colectivo, que repito, estamos hablando en el caso de los docentes de asignatura de 21, y a eso le sumamos 15 más que son los talleristas. Esa coordinación inicial en las 2 primeras semanas se hace a través de grupos de WhatsApp que el liceo ya tiene y que nos permitió el pienso, el diseño y la implementación de las primeras actividades. A medida que fue pasando, digamos, la emergencia de la emergencia, en la tercera semana ya nos organizamos mejor, ¿no? Ahí ya empezamos a usar plataformas de videoconferencia, y eso nos permitió, bueno, acercarnos. Ahí yo me di cuenta, como director del liceo, que también teníamos que hacer un esfuerzo para estar cerca de los profesores. Porque, claro, la primera semana pensamos en la primera línea. Nuestra primera línea son los estudiantes. Y a eso apuntábamos, y bueno, las autoridades de la educación, lo primero que nos dijeron es sostengan y mantengan el vínculo. Y así lo hicimos. Pero en su momento también me di cuenta que los profesores también. Para mí como director, mi primera línea son los docentes, sabiendo que la primera línea de los docentes son los estudiantes, ¿no? Entonces es una cuestión en cadena. Ahí fue que me reúno con un primer equipo que es de profesores, podríamos decir, impulsores. Si bien todos los docentes del Liceo de la Barra hacen un aporte súper significativo, pero había algunos profesores nuevos
que ingresaron al equipo en 2020. Entonces me apoyé un poco en los que ya conocía y rápidamente eso contagia al resto. De ahí que, un poco en broma, dijimos, cuando coordinamos esta actividad, llamémosle al encuentro la barra de la barra, ¿no? Porque creo que ese es el potencial de una barra, ¿no? Barra en el buen sentido, ¿no? Esto de estar juntos, de apoyarse, de sostener un proyecto, de tener un grupo de referencia, especialmente para aquellos que se encuentran con algo que les es absolutamente desconocido, como puede ser esta situación de una creciente densidad de trabajos virtuales, o para aquellos que son nuevos en la institución. ¿A dónde me remito? A la barra de la barra, ¿no? Que es un sostén, un soporte para continuar desarrollando, en este caso, el proyecto de tiempo completo. Bien, así que entonces se manejaron con grupos WhatsApp, sobre todo como al comienzo, y después empezaron esto del encuentro, ¿no? De vernos. En videoconferencias. Exacto. Videoconferencias. Y los trabajos fueron enviados a los estudiantes mediante una red social que también es de tradición en el liceo y que nos constaba en estas primeras semanas, qué es lo más rápido, lo más seguro que tenemos y que sabemos que nos conecta con las familias y los estudiantes. Entonces tenemos un grupo en la red social Facebook, un grupo cerrado, ahí estamos los funcionarios, están los estudiantes y, lo más importante, los padres, que es siempre la pata más débil de la comunidad educativa. Ahí están los padres. Hoy puedo decir que hay más padres que estudiantes. Los estudiantes se van yendo al Instagram, ahora se van yendo a TikTok. Pero bueno, nosotros queremos hablar con los padres, porque con los estudiantes, además, también lo tenemos en la red, en la plataforma CREA. Bien, entonces ahí ya hacían como una comunicación como, bueno, para todos los actores, para, bueno, poder plantear cuál iba a ser la propuesta en este tiempo. Bien. Sí, bueno, después desarrollaron esto del otoño, sé que desarrollaron como otros proyectos y sobre todo enfocados, como decíamos hoy, en algunas competencias. Quizás nos puedas como desarrollar o contar un poco de qué trataron. En este momento nosotros estamos preparando la quinta propuesta de trabajo. Estas dos primeras que conté son las que nos salieron más fáciles. La primera porque era para salir de la emergencia, la segunda porque ya teníamos una cierta historia en el trabajo con tópicos, con temas definidos, y después ya vino algo con un poco más de pienso. Y es una propuesta que está centrada directamente en los virus, concretamente en el coronavirus, porque nos parecía que genial lo del otoño, súper romántico, súper bucólico, pero necesitamos hablar del tema que en este momento atraviesa la sociedad entera. Ahí nace esta propuesta y como era un poco más compleja, decidimos centrarla o dividirla por niveles, una para primero, una para segundo y una para tercero, y todas están tamizadas por el desarrollo de una competencia. En el caso de primer año, elegimos que la competencia a desarrollar con el tema coronavirus sería la creatividad. Y ahí es donde aparece, por ejemplo, estas propuestas de comunique X cosa asociada al coronavirus a través de un TikTok. En el caso de segundo año, la propuesta seleccionada para el trabajo es el carácter, que es algo que el liceo tiene como muchísimo interés porque también participa en un proyecto de educación responsable que es financiado aquí en nuestro país por el Plan Ceibal, para nuestro liceo por el Plan Ceibal. Y bueno, tenemos bastante interés en esa cuestión. Y para tercer año, la propuesta está centrada en el desarrollo de la competencia ciudadanía. Es la que tiene más pienso, porque todas las actividades que los profesores desarrollan desde sus propios campos disciplinares tienen que atender a dos variables. Una, el virus, el tema o el contenido, digamos, es el coronavirus. Segunda cuestión, lo que vertebra, lo que organiza, el foco a desarrollar es una competencia. Creatividad, carácter y ciudadanía. Ese trabajo se compartió en la tercera semana, todavía está rodando, porque los estudiantes ni siempre realizan todo en una semana, y si bien nosotros se lo pedimos que lo hagan, sabemos que algunos lo trabajan en muchísimo más tiempo.
Cada una de esas propuestas asociadas al coronavirus terminaba con una última actividad, y es una actividad que diseña la red global de aprendizajes, y son estos desafíos, ¿no?, denominados entre virus. Como coincidió que la red global estaba preparando este desafío denominado entre virus, y nosotros esta propuesta en relación al coronavirus, lo unimos. Y bueno, sí sabemos que aproximadamente, hasta donde tenemos el registro, 40-45% de los estudiantes se engancharon muchísimo con la propuesta del coronavirus y están mandando al celular indicado las respuestas, ¿no? Ya sean Bien, dibujos, historietas. preguntando, y donde pueden ver lo que hicieron los estudiantes de la barra y también otros estudiantes en el Facebook de Red Global de Aprendizajes. Ahí hay un álbum que van a ver donde se van subiendo, bueno, todas las producciones, que pueden ser tanto fotos como videos que han ido integrando y han ido compartiendo a este celular, bueno, los estudiantes. Ajá, ajá, ajá. Qué bien. Y te cuento la última, Ana Laura, es una propuesta que la organizó una profesora, así bueno, yo hice la primera, ahora voy pasando para los demás profes, esta es mi idea de liderar compartiendo, de liderazgo compartido. Todos aportamos y algunos se encargan de tareas específicas. Es una propuesta que tiene que ver con productos de higiene, que es de corte más manual. Tiene un montón de actividades que tienen que ver con el hacer cosas. Asombrosamente está teniendo una respuesta masiva, sin exagerar, ¿no? Por ejemplo, algunas cuestiones que tienen que ver con toma 3, 4 elementos que están en casa, un poco de maicena, un poco de shampoo, tal y tal producto, y vamos a generar un jabón. Para ese jabón hay que hacerle una campaña, hay que hacerle un envoltorio, bueno, entonces hay que crear logos, hay que saber combinar colores, hay que saber venderlo al producto, y bueno, todos los días es súper satisfactorio ver cómo nos están llegando, empezamos a tener el feedback que necesitábamos, empiezan a llegar trabajos de los estudiantes, ¿no?, a través de fotos, de videos o de comentarios. Al grupo de Facebook y crecientemente a la plataforma CREA. Algunos tienen dificultades y, bueno, lo mandan directamente a los profesores a su celular o a un mail. Y la última, la que está en proceso ahora, llegó un momento en la semana pasada que sentimos que nos estaba faltando saber cómo les va a los chicos. Hay un esfuerzo grande del lado de los funcionarios, pero ¿qué impacto está teniendo? ¿Cómo están ellos? Entonces sentimos la necesidad de tener un acercamiento más próximo, de saber cómo estaban. Y a partir de ahí surge la idea de generar un diario para 7 días que dé cuenta de los estados de ánimos de los estudiantes durante este periodo, durante una semana específica, y estamos trabajando entonces con el desarrollo de una propuesta que tiene que ver con la educación emocional. Repito que el liceo está involucrado en un proyecto de ese tipo, entonces hay ya alguna cuestión encaminada y el proyecto va surgiendo. Y es bien interesante, por eso ya hablaba al principio de la creatividad, cómo los profes empiezan a hacer sinapsis con un montón de cuestiones y a ver, ¿qué tiene que ver la emoción con la matemática? Hace ahí la profe enseguida, bueno, ¿qué tal si hacemos un relevamiento de tales y tales emociones en un cuadro de doble entrada y después sacamos un cálculo de esto o lo otro? Buscar una canción y ver cómo refleja eso con mis estados de ánimo, y le agregamos un poquito más de complejidad si la canción está en otro idioma. Estamos en ese trabajo en este momento. No, sin duda, propuestas súper creativas y como, bueno, con el sentido pedagógico, ¿no? Porque quizás hoy, como decíamos, ¿no? TikTok, sin esta mirada, sin este sentido pedagógico, pueda dar como, bueno, a la diversión, al ocio, pero también lo podemos traer a la educación y estar ahí, como dice Mariana Maggio, bueno, donde están los estudiantes, ¿no? Y nos permite eso. Quería preguntarte, ¿cómo han visto a los estudiantes, ¿no? Recibir estas propuestas y, bueno, comprometerse en ellas, y qué ha pasado con aquellos que quizás ven que están como un poco más alejados, ¿qué estrategias han tomado con ellos?
Mira, Ana Laura, cuando nosotros, te contaba recién que llegado un momento sentimos como la necesidad de saber un poco más del 100% de los estudiantes. Entonces, se nos ocurre al equipo dividir la cantidad de estudiantes por la cantidad de los profesores y generar equipos. Entonces, al profesor tal le tocaba contactar a 10 estudiantes. Y así empezó. Eso lo decidimos en una coordinación por videoconferencia. A raíz de una propuesta del equipo socioeducativo del liceo, los profesores inmediatamente dijeron, sí, sí, cuenten conmigo, pásenme los nombres y los teléfonos y los entramos a llamar o a ubicar por el medio que sea, redes sociales también. Para mí fue un asombro ver que al final del relevamiento había 60 estudiantes que no teníamos respuesta ninguna. Y me asusté un poco, ¿no? Porque de 180 estudiantes, 60 no tenía datos, o sea, el 30%. Y ahí empezó un trabajo bien potente que me enorgullece, me emociona cada vez que los profes me cuentan, porque los profes entran a inventar un montón de estrategias para encontrar al que no está. Desde profundizar en la búsqueda, hablar con vecinos, hasta algunos profesores, Ana Laura, algunos profesores que con todas las medidas de seguridad deciden salir a la calle. Y los van y los encuentran. Los van y los encuentran, sacan una foto, con todas las medidas que las autoridades nos piden que tengamos, medidas de protección. Y las respuestas que cuentan son fantásticas, ¿no? Porque que los estudiantes se emocionan, dicen, profe, muchas gracias por venir a buscarme, tengo todo pronto, no lo pude mandar porque mi conexión es inestable, porque mi computadora se rompió, pero me consiguieron una fotocopia y yo lo voy haciendo ahí. A este momento, a la última coordinación de los miércoles, que fue ayer, teníamos menos de 10 estudiantes que todavía no hemos podido contactar, o sea, de 60 bajamos a 9, y estamos focalizando el trabajo ahora en estos últimos que nos estamos faltando. Afortunadamente, respondiendo a tu consulta, en esta última semana aumentó la respuesta de los estudiantes a la propuesta que hacíamos los profesores. Y creo que eso tiene que ver también con el cambio en nuestra cabeza. Es decir, bueno, paramos un poquito con la generación de actividades masivas para resolver, que de repente hasta algunas familias pueden sentirse abrumadas, y vamos a preguntar, ¿cómo está? ¿Qué necesita? En algo el liceo puede ayudar, además del pedagógico. Reitero que este es un liceo que es de tiempo completo, ¿no? Yo sé que esta propuesta puede resultar mucho más compleja en un liceo muy grande, pero aquí no. Así que bueno, estamos en eso, en esa línea ahora. Bueno, mira, ahí María Cristina pone, me emociona muchísimo esa actitud de las profes, y te voy a decir que me emocioné, o sea, cuando dijiste que iba hasta la casa, fue esta sensación bueno, de cómo el profesor, ¿no? Por amor a la educación, bueno, a llegar a esos chiquilines, a no perderlos, porque también es uno de los grandes riesgos que tenemos en este tiempo. Bueno, poder, porque capaz que uno piensa, bueno, mi clase que es de 30, y ir a los 30, pero nos dividimos el trabajo entre todos, me tocan 10, yo tengo que contactarme con estos 10, y tomar como esa iniciativa también bueno, busco por distintas posibilidades, pero si lo tengo que hacer, voy hasta la casa. Eso creo que genera un vínculo que nos transforma como docentes y que va a transformar también cuando volvamos, porque ya no va a ser lo mismo ese chiquilín que lo estábamos quizás como perdiendo, ¿no? Como no estábamos encontrando ese punto de conexión. El día que vuelva y nos volvamos a encontrar docente-estudiante, va a ser otro vínculo que se generó. Realmente los felicito a vos y a todos los docentes que bueno, que están participando de esta propuesta. Sí, realmente la felicitación va para el equipo de profesores y talleristas. No quiero ser injustos con estos últimos, con los talleristas, porque todo lo que conté hasta ahora tiene que ver con los profesores, y los talleristas también tienen una serie de actividades, un montón de actividades para contactar con el estudiante. Entonces, ¿ellos qué coordinaron? La generación de
de algunos tips que tienen que ver con la propuesta y que van desde cuestiones tan sencillas como, bueno, ¿quieres hacer una torta de manzana con 4 elementos? Es así, tac, tac, tac. O una profe que tiene multideportes. Bueno, para hacer estiramiento necesitas tal pelota o se puede hacer una pelota con tal y tal cosa y es ta, 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 ¿no? O el profe que trabaja en video, en lenguaje audiovisual, fotografía, también mandando algunas noticias. Bueno, la primera fotografía del mundo fue tomada en tal y tal año, averigua tal y tal cosa. Como hay cerca de 12, 15 propuestas de talleres, todos los talleristas han generado una propuesta que nosotros lo llamamos de tips del taller, en distintos formatos, ¿no? Textos, fotos, microvideos. Y la respuesta también está llegando. ¿Ah? Y están llegando, en el caso de los talleristas, al grupo de Facebook, lo cual es bien interesante, y para mí es bien interesante ver cómo los estudiantes asignan el mismo valor a esta propuesta más armada, más estructurada de los talleristas, de los profesores, perdón, a la otra más libre, más abierta de los talleristas, porque nos agarró la emergencia sanitaria sin tener los grupos de talleres armados. O sea, el 100% de los estudiantes conoce el 100% de las propuestas de talleres, pero no habíamos hecho la matriculación a los talleres todavía. Entonces, cuando un tallerista hace la propuesta, está esperando que alguien de los 180 lo haga. Y hasta ahora las respuestas vienen llegando. No son muchas, pero son. Y todo suma, ¿no? Contando con las respuestas que se van dando en CREA, en otros medios de comunicación, más lo que hacen los talleristas, nos va dando la pauta de que algunas cosas van yendo bien. Y por otro lado, en relación a esto mismo, creo que estoy sintiendo como que los estudiantes no están pensando en la calificación con números. Increíblemente, hasta ahora, una profesora me comentó que una estudiante preguntó ¿cómo se va a traducir esto? ¿Qué calificación o qué número van a poner? Que es insignificante. La mayoría de los estudiantes no ha hecho un comentario, ni de los padres, ¿no? Un comentario al respecto. Y sí quedan agradecidos con las valoraciones que hacen los profesores. Estamos en este momento diseñando una rúbrica para hacer una valoración general, estamos en esa discusión todavía. ¿Qué nivel de detalle ponerle a la valoración? O sea, realizado o no realizado, en función del porcentaje de tareas, o vas trabajando bien, vas en proceso, has hecho todo bien. Estamos en esa discusión a decidir la semana que viene, y creo firmemente, Ana Laura, que lo que importa es que el estudiante sepa que mis profes, mi director, mis talleristas están ahí. ¿Ah? Están ahí, me hacen una devolución de acuerdo a su percepción de lo que es el trabajo que ellos envían, y no necesariamente un número, en este momento. Vuelta a las clases o cuando las autoridades definan cómo serán los mecanismos, traduciremos todo este trabajo al número necesario, que también se necesita, ¿no? Pero en este momento no, en este momento priorizamos el vínculo como se nos pide y procuramos que el estudiante sienta que nosotros estamos ahí. Sí, sin duda también le están, más allá de que en este momento, bueno, no estamos pensando en la calificación, le están haciendo un seguimiento a ese proceso de aprendizaje, y eso es evaluación también, ¿no? Que el chiquilín tenga este feedback que decías vos, que bueno, y que sepa, bueno, hacia dónde voy y cómo estoy, qué es lo que estoy aprendiendo, qué puedo mejorar. Entonces, creo que, bueno, realmente, te repito, lo han dicho un montón en los comentarios, después ojalá tengas algunos minutos para leerlo, porque han felicitado un montón
el gran trabajo de los talleristas, de los docentes y bueno, y de todo el equipo de la barra, porque también que esto de el diario de las emociones, ¿no? Salir del Sí. equipo más socioemocional, digamos, Ajá, ajá. o socioeducativo, bueno, también genera esto. Estamos todos pensando, toda la comunidad colectiva, en cómo poder generar este vínculo y continuar aprendiendo, más allá de mi asignatura o de mi taller, ¿no? Continuar aprendiendo, Exacto. que creo que eso es fundamental. Decía la profesora que generó la propuesta y que luego contagió a todos los profesores, que el gran desafío que tenemos es que esta virtualidad creciente no nos impida sostener la cercanía habitual. En algunos casos, yo creo que hasta la cercanía, aunque no es espacial, en este momento es más fuerte. ¿Por qué? Porque a todos nos ha hecho pensar algunas cosas que de repente no las habíamos pensado antes. Capaz que estoy en un salón de clase a 1 metro de un estudiante, pero emocionalmente no me sentía cerca. Y ahora estamos separados, algunos a varios kilómetros del otro, pero hay una creciente proximidad. Y tal vez eso tiene que ver con que todos estamos siendo interpelados por esta situación que nos obliga a pensar el vínculo, a, inclusive yo creo, Ana Laura, que es hasta repactar el contrato que tiene la institución con la sociedad, concretamente con la familia. Fíjate que de golpe el profe se mete en la casa de una familia, se mete en un hogar. Y ahí las familias, las personas fuera del liceo, empiezan a tener un poco más de noción, mira cómo es el liceo. Y a su vez, los profesores también empiezan a ver cómo es su trabajo fuera de la institución educativa. A mí también me pasó, yo trabajo en un colegio privado aquí en Maldonado, que quiero muchísimo, y generaba algunas propuestas como guías de trabajo, pero creo que lo que hacía era trasladar mi propuesta de clase presencial ahora a una plataforma. Y no funcionó, porque los estudiantes me decían, no entiendo. Y eso a mí me obligó a pensar en un diseño distinto y entrar a combinar cuestiones, ¿no? Bueno, plataformas sincrónicas, plataformas asincrónicas. En eso también en el Liceo de la Barra, les comentaba ayer a los profesores en la coordinación, vamos pensando ya en grabar unos videos, en utilizar conference de Schoology, ¿no? Para ir algunos ya a dar algunas clases, de modo que vayamos combinando esta propuesta de trabajo en plataformas asincrónicas con alguna videoconferencia. Bien, Por ahí. para integrar también esto del encontrarnos y vernos. Juan, Exacto. para Exacto. cerrar, bueno, me quedo o sea, me llevo como emociones, ¿no? Yo no sé ni cómo decirlo, pero un montón de emociones. Creo que fue muy lindo escucharte, como contar y saber qué están sucediendo en los centros. Y esto que decís vos, que es súper importante y fuerte, ¿no? También la pandemia nos está ayudando como a revalorar el lugar del centro educativo, sea Sí. escuela, liceo, UTU, centro de formación docente o lo que sea, y revalorar también el lugar del docente, más allá de ser profesora, no, de todo lo que estamos haciendo de educación. Porque a veces, bueno, estamos también, la educación quizás está siendo como golpeada por la sociedad, o ya no tenía ese lugar en la sociedad, y creo que esta cuarentena o esta pandemia nos está ayudando a eso, ¿no? Bueno, a volver a posicionarse, a integrar a otros actores que por décadas se han ido alejando. Entonces, bueno, creo que es súper importante esto que decís. Y después, felicitarlos realmente a todo el equipo. Ahí alguien comentaba, hay mucho corazón y se nota. Entonces, bueno, agradecerte por estar en este espacio, por contarnos las experiencias y también por animarnos, porque uno se queda como de quiero hacer más, ¿no? Entonces, muchas gracias, Juan. Bueno, agradecido soy yo, como dije al principio, y creo, Ana Laura, que también esa es una oportunidad para nuestras autoridades generar las condiciones para que
para que dejemos de considerar que el acceso a la educación es homogéneo. Yo era uno de los que pensaba que era así, me di cuenta que no, ¿no? Que hay distintos, que la brecha digital tiene distintos niveles, no todos están accediendo, y creo que esta es una oportunidad para tener eso claro, para estudiarlo y para generar mayores condiciones de democratización para nuestros niños, nuestros adolescentes, en definitiva para todo el país. Sí, yo creo que no vamos a ser los mismos cuando volvamos, digamos, a la presencialidad, porque en realidad no es volver porque seguimos, pero Sí. esto nos va a transformar a todos los niveles, como decimos, tal cual. Bueno, muchas gracias, le mandamos un beso enorme y un abrazo. También. Gracias y felicitaciones a todo el equipo de la barra, a los estudiantes, a las familias y sobre todo a los docentes y talleristas. Y bueno, nos volvemos a encontrar en este espacio. Gracias por tu aporte, sobre todo esta mirada desde la gestión, que creo que también era necesario en este espacio, ¿no? Ver qué estrategias de liderazgo se pueden implementar. Muchas gracias. Gracias, un abrazo para todos. Nos Chau, vemos. chau. Chau, chau. Chau, chau.